Veamos ahora el concepto de educación liberadora dentro de todo el pensamiento de Paulo Freire. Vamos a empezar con una cita del propio Freire. Él decía que sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. O sea, esa es la primera cuestión que nos plantea Freire, ¿no? Que no podemos delegar en la clase dominante, si somos la clase dominada, nuestra propia liberación, ¿no? Digamos que el concepto de la pedagogía de la liberación se sustenta en una pedagogía de la esperanza, que se va a oponer a la exclusión, lo cual es, digamos, una situación ideológica de cómo se percibe el mundo y de cómo se percibe la educación hacia ese mundo y hacia las personas que se encuentran en él. Por tanto, hay una cuestión que tiene que considerarse en esta postura y es que, en primer lugar, que todos somos iguales. Digamos, algo que él plantea y que, digamos, la desigualdad no puede verse como algo natural. Algo que también ya, bueno, pues planteó muchos años antes Rousseau. Según Freire, la educación liberadora, pues no se puede alcanzar si no se configura primero la conciencia de los oprimidos con referentes realmente liberadores. Digamos que es imposible pensar que la clase dominante va a configurar una pedagogía o una educación para liberarlos. Es algo utópico, según Freire. Es decir, pensar en la liberación si no se reconoce uno en primer momento como oprimido y, bueno, si no se reconoce que el opresor forma parte de su conciencia y por tanto es necesario liberarse de él, bueno, pues es complicado, ¿no? Es decir, si no me libero de esa opresión, de ese opresor, difícilmente voy a ser yo, difícilmente voy a ser alguien auténtico, ¿no? Por tanto, hay que liberarse de ese miedo a la libertad, de ese miedo a la libertad, como dice Freire, ¿no? Sin olvidar tampoco que la libertad conlleva una responsabilidad, es decir, un compromiso con el mundo. En definitiva, una responsabilidad que el oprimido no quiere muchas veces o no puede asumir. Por tanto, la educación liberadora necesita buscar permanentemente la libertad, buscar, digamos, la responsabilidad y llevar a cabo la praxis, es decir, la acción y la reflexión. Y digamos que esa es la base fundamental de esa visión del mundo, ¿no? Es decir, partiendo de una base problematizadora, es decir, una práctica educativa problematizadora y liberadora, a partir de, digamos, una lectura del mundo y de la pronunciación de la palabra de quien vive en la opresión. Fijaos que aparecen aquí esos dos conceptos, ¿no? Práctica y praxis, que no va a significar exactamente lo mismo. Dentro de la pedagogía liberadora, pues se busca, digamos, una transformación a través de una praxis liberadora. Y digamos que en este contexto hay que distinguir bien la diferencia que hay entre ambos términos, práctica y praxis. Práctica, digamos, hace alusión a las actividades que se realizan diariamente. Por el contrario, praxis se refiere a una reflexión, es decir, una práctica que implica una reflexión previa y que, digamos, se va a realizar en las actividades. Es decir, avala una unión entre el hacer y el pensar. Por tanto, hay que recordar que es muy importante tener presente también que una de las influencias que tuvo Freire pues fue precisamente el pensamiento marxista, ¿no? Lo cual, bueno, supone aceptar que la praxis implica la capacidad de poder insertarse en la producción, lo que es concebido en ese caso como una praxis productiva, ¿no? Y sobre todo con la capacidad de transformar la sociedad, ideado así como praxis revolucionaria. Por tanto, Freire designa su praxis en su pensamiento educativo como la acción
reflexión del hombre en el mundo. ¿Para qué? Pues para poder transformarlo. Esa es la visión que tiene Paulo Freire, ¿verdad? Otro concepto fundamental es el del diálogo en Freire. Es decir, la educación exige dialogar. Por tanto, la educación liberadora exige diálogo. Y él habla de eso, ¿no? De que la educación o educar es una comunicación, un diálogo entre sujetos interlocutores que van a buscar la significación de los significados. Crucial tener también presente esto. Digamos que un elemento fundamental dentro del pensamiento de Paulo Freire, digamos, es la educación liberadora. Y ello, bueno, pues fue base, ¿no?, también para la teología de la liberación. Y se destacan distintos puntos, distintas concepciones como esas que veis ahí. Es decir, en primer lugar, bueno, preferir a los excluidos, ¿no? A los marginados, ¿no? Que era el término que había entonces, ¿no? O los excluidos, ¿no? Él lo denominaba desarrapados. Y preferir a los desarrapados. Una visión también, bueno, muy presente en toda la teología de la liberación y en el mensaje cristiano original, ¿no? La salvación no puede darse sin liberación. Es otro de los conceptos, ¿no? Y la liberación pues debe llevar a tomar conciencia de la realidad y eliminar las injusticias y la explotación, es decir, la opresión. También, bueno, plantea que la reflexión y la liberación van a conllevar necesariamente una visión crítica. Es decir, si yo no me acerco a esa realidad o a ese objeto sin una visión crítica y simplemente la asumo, pues es complicado que se dé esa liberación. Por tanto, bueno, para Freire la educación no es solo un acto de conocimiento, sino un acto de liberación, una práctica de la libertad. Pero ante todo es un proceso de concienciación. Habréis visto muchas veces el término concientización, que es el término original que utiliza Freire, ¿no?, que va a promoverse, digamos, como un proceso pedagógico de posibilitar la oportunidad de descubrir, digamos, su propia existencia a través de la reflexión. Por tanto, en la educación liberadora, el educando y el educador van a trabajar de una forma conjunta, pues que teniendo presente que, digamos, que entre ambos se van a educar, se van a formar a través de un proceso dialógico que les va a llevar a ir descubriendo el conocimiento y les va a llevar a ir transformando, educando, educador y viceversa. Es decir, educador y educando se transforman en educando, educador. Digamos que es fundamental hacer una lectura, como hemos dicho, de la realidad para, bueno, pues poder hacer un verdadero proceso de aprendizaje. Y para Freire, como digo, es relevante esa lectura de la realidad. Digamos, el pronunciar el mundo, siendo, por tanto, un derecho de todas las personas, que, digamos, puede, bueno, pues, llevarse a cabo, pero para ello es fundamental, digamos, el proceso de alfabetización de los adultos. Porque si se es analfabeto, si no se puede leer la realidad, pues es complicado llegar a participar en la creación, en la recreación de la cultura. Y por supuesto, pues tampoco en su historia. Por lo tanto, dentro del concepto de educación libertaria, el aprendizaje de la lectura y la escritura es fundamental. De ahí que Freire trabajase en la enseñanza, en la educación de los adultos, en procesos de alfabetización. Pero no solo leyendo y escribiendo de manera mecánica, sino desarrollando, digamos, con esas herramientas de lectura y la escritura, un proceso cognitivo que le permitiese adquirir un rol pensante, un rol reflexivo de su propia realidad. Por tanto, ese es el concepto de educación liberadora de Paulo Freire. Muchas gracias y espero que, bueno, esto haya dado algunas pistas, ¿no?, de ese pensamiento de Paulo Freire. Gracias.